He de admitir que esta materia y esta área me encantan, me encantan. Es así como que mi fuerte, la estadística y la investigación cuantitativa. Es lo más bonito que hay en el mundo, donde pues tienes que comprobar resultados, no trabajas tan cerca con la gente, todos son individuos o sujetos, solo presentas estadísticas de si sucede o no. O sea, está padre, ¿no? Está bastante interesante. A la larga, déjenme decirles que de todas las investigaciones posibles, este tipo de investigación es el que más se expone en los congresos nacionales e internacionales. Y es la preferida de muchos investigadores. ¿Por qué? Porque es más científica. ¿A qué me refiero con más científica? A que como presentas datos estadísticos, la matemática, al ser una ciencia exacta, te ayuda mucho. A diferencia de las investigaciones cualitativas, donde pues todo depende de la perspectiva, la comprobación, ¿no? Entre otras situaciones. Pero si yo pudiera elegir una, probablemente elegiría esta. Pero sí, sí, efectivamente, sí, sí entiendo que en algunos casos como que les guste demasiado y como que quieran seguir exponiendo y hablando de esto. Muy bien. Chicos, último paso de coeficiente de Spearman. Última cuestión que les hizo falta. Hoy sí les veo cansados, déjenme decirles. Bastante cansados. O sea, realmente sí siento que les pasó factura eso las clases en línea. Digo, porque sí, sí se ven, sí les veo bastante agobiados hoy, ¿no? Eh, pero bueno, ánimo, ánimo. Ya vamos casi por el final de estos parciales. Maestro, pero ¿por qué se ríe? Dice, los veo cansados y se ríe. O sea, No lo puedo evitar, Cris. Soy, soy muy malo en ese aspecto. Ya disfrutando su viernes, maestro. Ya nos dimos ya cuenta. nos dimos cuenta. Pues tuve clases desde las 4, ya vi videos por allá chuscos, ya me reí, o sea, hay que ver las cosas con buenos ojos, ¿no? Después de todo. Pero bueno, Y de último nos tiene a nosotros. así es, así es. El grupo más tóxico, dirían por allá, ¿no? Pero sí, hola. Usted- Bueno, no me conviene seguir hablando, así que voy a explicarles. Muy bien. Ok. ¿Cuál fue el último paso que le faltó al equipo? ¿Recuerdan cuánto les dio al equipo el coeficiente de Spearman? Sí, el 0.9. 0.9, de acuerdo. Ahí va. Ahí va la explicación. Miren, el coeficiente de Spearman normalmente trabaja con dos tipos de hipótesis, hipótesis descriptivas e hipótesis de correlación. En ese sentido, las hipótesis de correlación se llaman hipótesis de correlación porque tienen dos tipos como mínimo, la hipótesis alterna y la hipótesis nula. Al tener dos, escuchen, al tener dos tipos ahora sí que de caída, porque o caes en la nula o caes en la alterna, se dice que es un tipo de investigación o experimentación de dos colas. Two-tailed, ¿de acuerdo? Dos colas. Dos colas porque o te caes en la nula o te caes en la alterna. Hasta aquí todo claro, en la forma en cómo está basado. Para saber cuál se acepta y cuál se rechaza, la regla es simple, perdón. Si la R de Spearman es mayor que el calculado por tabla, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Si la R de Spearman es menor que la calculada por tabla, entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. ¿Vamos bien? Misma situación de antes, mismo método, pero ahí va la sorpresa. Recuerden muy bien que todos los ejercicios manejan algo conocido como alfa, que alfa es el margen de error o nivel de sesgo, ¿de acuerdo? Para la investigación yo les comenté que alfa siempre va a ser 0.05, es decir, el 5% de margen de error versus el 95% de nivel de confianza. ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Dice Spearman que como es de dos colas, escúchalo, como es de dos colas, tu alfa se va a duplicar. ¿Cuánto es 0.05 más 0.05? 0.010. 0.010. ¿Seguros?
0.05 más 0.05. 0.10. Bien, ahí está. 0.10. Muy bien. Es importante no saltarse ningún cero, ni tampoco agregar ninguno. Es 0.10. Bien. Alfa, entonces, se duplicó a 0.10. ¿Dónde está en la tabla 0.10? Recuerden, es de dos colas. Lo dice two-tailed. Aquí lo van a buscar. Ahí está. Columna número 3. ¿Sí lo alcanzan a ver? No veo nada, maestro. A ver. ¿Ya? Ay, creo que me pasé. ¿Mejor? Ahora sí, Crisbel. Uso lentes, maestro, déjelo. Punto Computadora 10. no. Ahí está en punto 10, ¿de acuerdo? Tenemos punto 10. Ahora, ¿cómo voy a saber qué dato de ese punto 10 o de esta columna punto 10 voy a tomar? Fácil. ¿Cuántos datos tenía nuestro ejercicio? 9. 9. Entonces bajo, casilla 9, cruzo con punto 10 y me va a dar punto 600. ¿Qué significa esto? Significa que, ¿qué hipótesis se acepta y cuál se rechaza? La correlacional. Ah, pero ¿cuál de las dos se va a aceptar? ¿La nula o la alterna? ¿Cuál era la alterna? Alternan. La alterna, ¿no? Les digo algo. Uno de los principales síntomas de no dormir es la lentitud en el pensamiento cerebral o en la parte cerebral, la reacción cerebral. Eso es el internet. No, sí lo entiendo, no se preocupen. Traten de descansar hoy. A ver, reitero, cuando la R de Spearman calculada es mayor que la tabla, la calculada por tabla, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. ¿Vamos bien? En este caso, punto 9 es mayor a punto 600. No. Sí. ¿Cómo Sí va? es mayor. No. No, punto 9 no es mayor. Es mayor que punto La 600. unidad. Oigan, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Dígame. Sí Doctor. es. Borrar esa parte de la grabación, por favor. Sí es. Estamos grandes. Oigan, se expusieron, pero sí, miren, tremendo. Ya lo hicimos con el trabajo, maestro, eso es lo de menos. Punto 9 es mayor que punto 600, claro, porque si nos vamos a términos de unidades, punto 9 es mayor a punto 6, que representaría el punto 600. Inclusive el punto 9, si nos vamos a términos de centésimos, sería punto 900 versus punto 600. Así que sí es mayor. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Listo. ¿Alguna duda? ¿Podemos repetir el tema la próxima clase? Por dignidad voy a decir que no tengo ninguna duda. No te acerques a tu hermanita Cris, si no se hubiera burlado de ti. No, la corrí. Bien, chicos, así es el coeficiente de Spearman, así de sencillito, así de fácil. ¿Alguna duda más? Obviamente el equipo lo explicó bien, la fórmula está bien. ¿Cuál era el último paso? Para comprobar cuál es la que se aceptaba y cuál se rechazaba. Es complicado tener el resultado final si no sé hacia dónde voy a orientar mis decisiones, ¿no? Pero pues ya está. Así de sencillito está el coeficiente. Pues muy bien, Maestro, vamos a ver. Dígame. ¿y cómo le vamos a hacer, por ejemplo, para las dos variables? Tus dos variables, dime tu tema de investigación. De nosotros es el uso de plataformas, o sea, los problemas del uso de plataformas en los maestros de universidad. Tienes dos variables en ese sentido, Alan. Tienes la variable plataformas, uso de plataformas, y del otro lado tienes pues la frecuencia, inclusive con las que lo usan los maestros de universidad. Tendrías dos variables. Ok. Sí, nada más cuidado, ¿ah? De repente ustedes se preguntarán cuál es el que voy a utilizar o qué estadístico le conviene a mi investigación. Como lo estamos viendo y lo estamos discutiendo y les estoy dando algunos ejemplos de cómo se utiliza,
Va a llegar un momento en el que ustedes como equipo me van a tener que presentar una propuesta. La propuesta es, entre estos dos estadísticos que vimos, maestro, estos dos consideramos más ideales. No te voy a decir cuál vas a utilizar. De una vez aclaro. Yo no te voy a decir, vas a utilizar esto, vas a utilizar aquello. Te voy a dar los pros y contras de cada uno, pero no voy a orientar la decisión. La decisión la va a tomar el equipo. Y ahora, el éxito o fracaso de la metodología de resultados va a depender del equipo. Entonces, quiero ser muy puntual en esta parte. De entrada, no me pregunten, maestro, ¿cuál podemos utilizar? No. Te voy a hacer un análisis, una comparación entre pros y contras, pero quien tiene la palabra final son ustedes. Así, sencillo, listo. Pero, o sea, por ejemplo, estos instrumentos se puede usar cualquiera, ¿no? No. O tiene que ser específico. De estos estadísticos, de acuerdo a tu tema y a las variables que tengas y al tipo de hipótesis, sería uno en específico, Yajaira. Todo lo vas a terminar de seleccionar cuando terminemos de ver los estadísticos de prueba y estemos viendo la metodología secuencialmente. ¿De acuerdo? O sea, puede ser que llegue el caso que ese que expusimos no le haga al de nuestro tema. Así es, así es. Así es, y es interesante porque va a llegar ese momento donde ustedes van a decir, si no selecciono bien, listo. Si selecciono bien, ya estoy del otro lado. Está muy padre esa parte. Va a ser muy interesante. Se ve la angustia en tu cara, Fabián. No me dio taquicardia, estoy bien. Muy bien. El siguiente tema de complemento el día de hoy, la verdad les veo muy cansados, así que solamente voy a dar la introducción. Que nos retire temprano. Sí, 9:18 los voy a dejar ir para que alcancen Petronila. Claro. Les voy a dar nada más la introducción de lo que vamos a ver y posteriormente a esto, pues ya lo platicaremos más a profundidad. Pero el tema del día de hoy ya es un elemento de segundo parcial, ojo, y ya estamos hablando de metodología. Comenzamos el capítulo número 3. Maestro, ¿cómo que el capítulo número 3 y el capítulo número 2 todavía lo vamos a hacer? Sí, pero el capítulo número 2 es el marco teórico y en el marco teórico yo no tenía que ver. No, maestro, es que no lo vimos en investigación documental. Bueno, les voy a dejar material para que lean, no se preocupen. Vamos a tener material, vamos a tener algunas lecturas y posteriormente reforzamos, ¿de acuerdo? Tampoco les voy a dejar a la deriva, o sea, tampoco voy a dejar que se pierdan nada más por perderse. Si se van a perder, pues al menos que tengan un motivo para que se pierdan, ¿no? No nada más hacerlo por hacerlo. Pero bueno, parte de. El primer elemento de la metodología que vamos a platicar se llama muestreo. Y para platicar de muestreo, voy a hacer énfasis de una diapositiva que tengo por acá, muy buena, que te va a ilustrar un poco más. Bien. Posteriormente a esta diapositiva, vamos a ir asignando también algunas temáticas la siguiente semana. Como que me salte un poco. Ya me acostumbré a que el PowerPoint no pasa hacia adelante. Muy bien. Bien. Antes que nada, lo que vamos a hacer el día de hoy, parte de la estadística inferencial. ¿Cuál es la finalidad que tiene la estadística inferencial dentro de la investigación? La estadística inferencial trabaja mucho con las estimaciones. Recuerden ustedes que cuando planteamos un tema de investigación, no podemos tomar a toda la población que recae en este tema. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Quiero investigar acerca de las metodologías de enseñanza de las matemáticas en comunidades indígenas en México. Fíjate primero la magnitud de ese tema. En primer lugar, la población es muy grande porque comunidades indígenas en México hay muchísimas. En segundo lugar, tomar a toda la población es demasiado. No, maestro, voy a ser más específico. Metodologías de la enseñanza de las matemáticas en comunidades indígenas en Yucatán. No existe nada. También en Yucatán es un extenso grupo de comunidades indígenas. Bueno, maestro, lo voy a hacer en los pueblos del sur. Volvemos a lo mismo. Vamos a poner que delimitaste y seleccionaste 3 pueblos. Dígame el nombre de 3 pueblos, a ver. Canasí no cuenta. Mashcanú, Tacmec, Mashcanú, Tacmec y... Xuxulub. Chapap. ¿Cuál? Uy, Chapap. Xuxulub, el de Daniel. ahí está.
Mashcanú, Tacmec y Xuchulub. Esas van a ser nuestras 3 entidades para verificar. ¿No? Entonces, obviamente, si yo quisiera tomar a todos los niños, nuestra población son los niños que están aprendiendo matemáticas y que viven en una comunidad indígena. Esa es nuestra población. Si yo quisiera tomar a todos los niños que están aprendiendo matemáticas, que son de comunidad indígena, me toparía con la idea de que son demasiados, ¿de acuerdo? Para no tomar a todos, hago lo que se conoce como un muestreo y voy seleccionando a ciertos elementos de la población que van a formar parte de mi muestra. Ahora, no porque sean menos quiere decir que no son generalizables las deducciones. Esa muestra me va a servir para generalizar conclusiones. Es decir, que si ese pequeño grupo de alumnos manifiesta una conducta en particular, esta conducta es generalizable a todo el resto de la población. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y para ello se utiliza el muestreo. El muestreo, la estadística inferencial lo hace a partir de una estimación. La estimación se llama proceso de interpolación, que luego lo vamos a aprender a hacer. Esta estimación va muy puntual o va a ser muy verificable a partir del contraste de hipótesis, que es lo que estamos haciendo hoy en día, donde sabemos si aceptamos la nula o aceptamos la alterna. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer un muestreo. Y un muestreo es un estimador. Cuando estimamos, normalmente tratamos de inferir una cierta cantidad sin saber si es o no la adecuada. Pero en el caso de la investigación cuantitativa, la cantidad ya está estipulada por la interpolación y el muestreo solamente va a ser la forma en cómo vas a recopilar a esos sujetos de estudio. Dice que un estimador es una cantidad numérica calculada sobre una muestra y que esperamos que sea una buena aproximación de cierta cantidad con el mismo significado en la población, es decir, con el parámetro. La población es el parámetro y el estimador es la muestra. Obviamente, el estadístico de la muestra no es igual a un parámetro. Fíjate, la población es una cosa y la muestra es otra. Ojo, la muestra sale de la población. Claro está que la muestra va a formar parte de todo el universo. También cambian algunas simbologías. Por ejemplo, la media de la población parece esta Y con U, ¿no? Invertida. Mientras que la media de la muestra, pues es el signo clásico que todos conocemos. Pero no es lo mismo población a muestra. La población es todo el universo que entra en mi estudio y la muestra es con quienes pude trabajar o a quienes les apliqué un instrumento. Y es notable que en la estadística y sobre todo en la investigación, no llamamos a la población como las viejitas, los viejitos, los niños, las niñas, no. Todos reciben el nombre de individuos, así, sencillo. No hay un diferenciador, solamente son individuos, sujetos de estudio, números como tales. ¿Vamos bien? Entonces, la población son todos, los individuos son cada unidad estadística o cada elemento de la población. La muestra, pues, es una parte de la población. Y el censo, pues, sería trabajar con toda la población, aplicar un instrumento a toda la población posible. Pero, pues, en este caso, únicamente necesitamos una muestra. Listo, es todo lo que vamos a estar buscando. Bien. ¿Cómo se saca la muestra? He ahí la parte interesante. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al muestreo. Ok. Miren, antes de pasar al muestreo, yo les había comentado que el nivel de alfa para nuestro estudio siempre va a ser del 5%. Nuestro estudio trabaja sobre 2 desviaciones. No sé si recuerdan cómo sacar la desviación típica y la desviación estándar. Cada desviación le confiere un grado de significado al estudio, es decir, un grado de confianza. En el caso de nuestra investigación, con una desviación no, porque es muy incierto, y con 3 tampoco, porque es muy ostentoso. Nosotros trabajamos con 2 desviaciones, es decir, con un nivel de confianza del 95%. Te lo especifico, te lo comento, que aunque no es necesario que lo comprendas tanto, pero sí es necesario que al menos tengas la idea de dónde surge este sesgo de error y este alfa, que no pienses que lo estoy inventando nada más, ¿no?
Ahí está, 0.05% es el nivel de significación o alfa. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo elegir a la muestra? Una vez que ya hicimos el proceso de interpolación y que ya tenemos un número como tal, ¿de acuerdo? Entonces sigue el muestreo, que es lo que tengo por aquí. Una vez que ya hicimos la interpolación, ya sabemos, no sé, necesito de toda la población eran 2.000 y necesito de esos 2.000 al menos a 180 individuos. Una vez que ya estimamos el número a partir del proceso estadístico, sigue la selección de un proceso de muestra. Luego voy a volver a las anteriores diapositivas porque hay algunos puntos que quiero precisar. Solo quería llegar a esta parte para darte la idea de la primera al menos, ¿de acuerdo? Fíjate, tu investigación está centrada en una universidad. ¿Vamos bien hasta acá? Una universidad y estás investigando acerca de las diferentes perspectivas de formación universitaria que tienen los individuos de las universidades privadas. Perspectivas de formación, es decir, ahora sí que las esperanzas acerca de la funcionalidad que debe de tener la formación que ellos reciben. Vas a la universidad y ves que tiene 300 alumnos, ¿de acuerdo? Y dices, necesito de esos 300 a 80. ¿Cómo los voy a elegir? Y seleccionas de repente una muestra no probabilística por conveniencia, que como su nombre lo indica, es por cómo te conviene. De repente dice Ariane, ¿cómo los voy a conseguir? Pues me voy a parar en la puerta del baño y a todos los que vayan entrando al baño les pregunto si me quieren contestar un instrumento. ¿Estuvo bien hecho? Sí, sí estuvo bien hecho, porque fue por conveniencia, es decir, casual o por accidente. No sé, de repente dice por allá, Paulina, ¿no? Voy a buscar sujetos en cafelitos, ¿no? De entrada, pues aprovecha para echarse por allá un break y dice, los que están sentados que tienen el uniforme, pues les voy a aplicar un instrumento. Llena sus 80 instrumentos y listo. A esto se refiere el muestreo por conveniencia. También es conocido como casual o por accidente. En la forma en como te conviene, en la forma como más fácil se te haga conseguir a tus muestras, en la forma como, pues ahora sí que como caiga. Básicamente a eso se refiere. Maestro, ¿lo podemos utilizar para nuestro estudio? No. Obviamente, como estamos en contingencia, yo sé que se van a utilizar todos. No tienen por qué mentirme de que van a ir a una institución a pedir permisos y a aplicar este test, porque sé que no es verdad. Pero realmente y metodológicamente no se debe de usar, ¿de acuerdo? Es muy poco confiable. Lo usan nada más algunas instituciones como las que quieren dar encuestas nada más para saber si va a funcionar un producto alimenticio o no, pero no es recomendable. Específicamente porque no. Nada más porque no. ¿Hay alguna duda de este? Nada. No. ¿Qué pasó? ¿Todo claro? Excelente. Y nos falta por ver otros tipos de muestreos sumamente interesantes, pero no puedo seguir avanzando hasta que no hagan lo siguiente. ¿Se acuerdan que les hablé de una tabla una vez? ¿Y se acuerdan que les dije, Hablando de tantas tablas. hay una tablita en el Drive, así muy importante, sumamente importante, que se ¿Es llama, para calcular la muestra? no, es una tabla de números aleatorios. ¿Ya la vieron? No. No lo han visto. Ok, les voy a enseñar en dónde se ubica. Ahora en el Drive, se van al fondo de materiales, y aquí hay una tablita que se llama tabla tamaño de muestra, pero tiene dos finalidades esta tabla. Tiene la finalidad de los números aleatorios y también tiene una tabla de tamaño de muestra. De hecho, si descargas el PowerPoint completo, no es solo una diapositiva. Es más, lo voy a descargar para que lo vean. Bueno, ahí lo descargan. Dijo que es la que tenemos que copiar en nuestra libreta, ¿no? Sí, ya comenzaron. Ni libreta tengo. Bueno, en hojas en blanco, en papel sanitario, en donde caiga. Periódico. Está bien, en periódico. Esta tablita nos va a servir para ver los tipos de muestreos probabilísticos. Ojo, sí necesito que la tengan. Si no la puedes conseguir en físico porque no tienes impresora y están cerrados los cibers, al menos que la tengas
en Word, convertida a Word para que podamos manipular. Vamos a hacer algunos ejemplos, algunas experimentaciones de lo que es la selección de sujetos al azar o a manera probabilística. Y es obvio que no me vas a comprender si no tienes alguna evidencia del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si la puedes imprimir, muchísimo mejor. No la puedo imprimir, maestro, la quiero copiar en mi libreta. Adelante, muy bien, excelente. Ejercitas un poco la muñeca, pero sí nos va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Sí nos va a servir. No puedo continuar con muestreo si no tenemos esta tablita. Ya se los quería comentar. O sea que el martes, nuestra siguiente clase, tenemos que tenerla. No lo quería decir así, pero sí. Así es. Pues muy bien. Excelente noche. De verdad, niños, ¿ya dejé de grabar?